Adelante, subsecretario de Turismo. ¿Cómo estás, Benjamín? En ella para todas. Sí. Encantadas de tenerte por aquí en tarde o temprano al inicio de la temporada, al inicio del verano. Bueno, con estos productos rebajados se busca un poco mitigar las medidas del gobierno argentino y además se repite, no es la primera vez que se realiza este convenio. En realidad esto es una crónica relativamente anunciada, porque era previsible después de abril del 2018, en que comenzó la inestabilidad económica en la Argentina. Hemos venido tratando de superar diferentes obstáculos y este, de alguna manera, es un impacto muy importante. No obstante, la canasta tiene que ver con productos no de la canasta básica que conocemos nosotros, tiene que ver con la canasta turística. Lo segundo es que es de autorregulación, no es que se le van a controlar. Ellos dan los productos y los precios que tienen. Como hay diferentes lugares, no todos son iguales. En Rocha, que en Punta del Este, hay algunos que están abiertos todo el año, otros que abren para la temporada, pero que trata de ser un gesto. El año pasado no habíamos tomado con tiempo y forma y recién en febrero se pudo aplicar. Sí, tardíamente. Entonces, este año se ha podido hacer. Y lo que estamos tratando de dar a conocimiento es el conjunto, la batería de medidas que tomamos. O sea, no solo la devolución del IVA, sino que tiene que ver con el 24% en las naftas a 20 kilómetros de la frontera, que eso también vale para los uruguayos. También está para los uruguayos el 9% más el 4% de débito en los servicios gastronómicos, por ejemplo. Y también a las rentadoras de auto e incluso algunas cosas que tienen que ver con lo inmobiliario a través de los pagos con tarjeta. Entonces ahí aparece el tema del impuesto sobre el 30%. Que en el último gobierno, en los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner, ya había habido un 35% de adelanto de impuestos. O sea, este es un impuesto lisillano, aquel era un adelanto de impuestos. O sea que han sido suficientemente creativos a lo largo del tiempo para que no nos aburramos en verano. Ahora, si hablamos obviamente del turismo, sabemos que el argentino es fundamental para nuestro país. También de repente hay otras opciones a las que apuntar cuando se toman medidas de este tipo por parte del gobierno argentino, por ejemplo, los extrarregionales, bueno, el turismo que puede llegar desde Brasil, algo de Chile, de Paraguay, mismo los cruceristas. ¿Qué expectativas hay respecto a ellos? Bien. En su orden, de atrás para adelante. Los cruceros este año vamos a tener un 20, un 25% más de amarres. O sea, volvemos a tener más de 200 amarres entre Montevideo y Punta del Este. O sea que eso, y las naves son más grandes. Pero los cruceros, del punto de vista de los ingresos económicos, no son lo que determina si una temporada es buena o mala. Claro, no son representativos. Hoy es el primer día del año, de la temporada, que tenemos 3 cruceros en Montevideo. Por tanto, hay más o menos unos 7.000 a 8.000 personas que están transitando por la ciudad. Son estadías muy cortas durante el día. Durante el día, pero toda monedita sirve. Todo suma. Pero lo que a mí me parece también interesante es que el Uruguay tiene un instrumento que también puede ayudar, y que son las tarjetas prepagas que dan algunos de las redes de cobranza que tenemos en el Uruguay. Entonces, si un argentino viene y compra, que eso significa depositar en las prepagas, de alguna manera accede al 9 más el 4 como tarjeta de débito. Y evita el impuesto argentino. Y después no tiene el impuesto porque... ¿Y eso lo están promocionando ustedes en Argentina? Porque de repente realidad, no se despertaron para eso. En realidad los argentinos son suficientemente rápidos, o sea que desde ese punto de vista, pero estamos trabajando con esa perspectiva. Y nos parece importante, pero es importante para el uruguayo, porque eso implica no tener que andar también muchas veces con dinero. Claro. Y se puede hacer la transacción en forma electrónica. Y me parece que es algo que los uruguayos están utilizando por la inclusión económica y financiera mucho más, y me parece que en la temporada también es interesante. Por ejemplo, tuvimos alguna consulta, dice, yo puedo sacar para mi hijo que se va a tal lado una tarjeta con tales características. Sí, la puede hacer efectivamente, y son más de 1.000 puntos en todo el territorio nacional, o sea que no es un problema solo de la temporada ni de un lugar. Me parece que es un instrumento que nos ayuda. A mí me da la sensación que decía Camila que no todo el mundo lo conoce o lo tiene en cuenta. Quizá habría que No, es correcto, y en eso estamos, hasta no saber exactamente cómo era esta ley de emergencia que se aprobó en la Argentina. Me parece que el nombre no nos ayuda mucho.
Entonces queríamos ver la letra chica un poco. Ya sabemos que los boletos de transporte fluvial o terrestre no entran dentro del 30% de impuesto. Por lo tanto, eso es un factor a favor. Y buscaremos por todos los medios, nos hemos reunido con las tarjetas. Y hay otro elemento que ayuda, o que tenemos que comunicar también, es que los cambistas, las agencias de viaje, la organización ha visto también la necesidad de sensibilizar y lo que se llama el spread entre compra y venta. Han acordado, no fijado, pero han acordado, dada la volatilidad argentina, generar las mejores condiciones para el cambio argentino en el Uruguay. Ahora, ¿pasará lo que señaló la ministra Quechichian? Si hablamos de predicciones a futuro, ¿esto afectará en cuanto a la recaudación? ¿Bajará un 10% más o menos respecto a la temporada pasada, teniendo en cuenta que la temporada pasada tampoco fue de las mejores? A ver, la temporada pasada no fue efectivamente de las mejores. Nosotros en el último trimestre, por primera vez habíamos logrado mitigar la bajada y estábamos subiendo. Ahora estas medidas va a haber que verlas. No, es demasiado pronto, porque entre otras cosas, por cómo son la comercialización, por ejemplo, turística ahora con el Black Friday, el Cyber Monday, las ofertas, etcétera, hubo mucha gente que efectivamente se adelantó a la compra para evitar el 30%. Claro. De hecho, hoy hay alrededor de un 10 a un 15% más de compras que las que había habido el año pasado a esta altura. Lo que pasa que más allá de los números que uno maneje, bueno, compenso con la canasta, compenso con la tarjeta prepaga, le saco el 9% de allá, le saco... Hay una situación psicológica que de repente si se toman medidas de emergencia al otro lado del charco, hay mucha gente que directamente decide retraerse en sus planes de vacaciones, ¿no? Eso no se puede evitar por más medidas económicas que se tomen. Cierto. Eso es muy cierto. De todas maneras, nosotros hicimos 2 estudios de opinión en Argentina, uno en junio y otro en septiembre, y aún en esas condiciones el 83% de los que habían viajado en los últimos 3 años en la Argentina decían que se iban a tomar de cualquier manera vacaciones. Bueno. Es probable que de pronto las acorten, es probable que ajusten, sí. Eso es cierto, pero por lo menos nos da un espacio para poder pelear por ellos. Claro. ¿Qué tanto trabaja el Ministerio de Turismo para retener al uruguayo también, que de repente encuentra más conveniente irse a Brasil? Porque hay muchos que apuestan al paquete porque es medio caro alquilar acá, aunque hay 3 balnearios, Salinas, San Luis y Barra del Chuy, que están entre los más baratos para veranear. Sí. Según un informe del país. Los números de los uruguayos que en temporada salen es relativamente pequeño al lado de lo que son los ingresos, primera cosa. La segunda cosa es que con esto que yo mencionaba de poder utilizar la tarjeta y determinado, hay ciertos beneficios a los cuales nos podemos acoger. También a las nastas con descuento. Y por otro lado, lo que estamos notando, que la generación de ustedes, no la mía, ha cambiado mucho los comportamientos y los consumos. Antes usted iba y eran viernes, sábado y domingo los boliches. Hoy no es así, ¿correcto? Antes nosotros hemos sacado una guía para el turismo familiar. O sea, efectivamente los matrimonios más jóvenes que han adquirido independencia de movimiento, hay muchos más autos, incluso el sistema de transporte interdepartamental nuestro es un sistema moderno de unidades, que viajan más. A veces lo que puede pasar es que se viaja por menos días, claro. Pero todos aprovechamos los fines de semana largos, todos hacemos sanguchito. Entonces, desde ese punto de vista se nota y nosotros hemos apostado. Es más, más o menos un 33%, un tercio de la inversión promocional que nosotros tenemos la destinamos al Uruguay. Cami mencionaba balnearios de los más baratos para veranear, Salinas, San Luis, Barra del Chuy. También están los del otro extremo, ¿no? José Ignacio, como según el informe del país, como el lugar más caro para veranear en Uruguay. ¿Hay una diferencia de divisas en lo que recibe, en lo que se genera de divisas porque sea caro o barato un lugar? ¿O bueno, se compensa cantidad-calidad en ese caso? O sea, ¿es rentable que la gente vacacione en lugares como José Ignacio donde todo sale carísimo? Bueno, no le está haciendo mucho favor a José Ignacio con la afirmación. Pero hay gente que busca lugares caros. Lo rentable para Uruguay, ¿no? Es muy lindo José Ignacio, es innegable. Alguna vez, hace muchos años, mi padre, yo le dije, vi pasar un auto de alta gama, dije, lo que debe pagar de patente. Y él me dijo, ¿tú crees que el que compra ese auto le preocupa el precio de la patente? Entonces, hay gente que efectivamente tiene condiciones para poderlo hacer. Y una de las grandes ventajas que tiene el Uruguay es que tiene oferta
muy abierta, un espectro muy amplio. Aquí lo mismo, efectivamente, hay alguien que se toma como una anécdota que paga 5.000 pesos un cubierto en un restaurante y lo paga. Claro. Y no tiene ningún problema. También y hay otros que buscamos, por ejemplo, hay algunos lugares donde el kilo de mariscos está costando alrededor de 1.100 pesos. Un kilo de marisco cocinado. ¿Pero qué le genera más ingresos al país? ¿Un lugar exclusivo, quizá con poca gente que lo pueda pagar, o de repente lugares más masivos? Todo. Y la combinación. También a José Ignacio vienen personalidades de renombre mundial como Mark Zuckerberg, el director de Facebook, dueño de Facebook y de la mitad del mundo, que si te viene a veranear acá a Uruguay y sale eso en la prensa mundial, eso nos deja muy bien parados. Por eso. No, pero además hay que tener en cuenta que los turistas que gastan más acá en el Uruguay son los paraguayos, de acuerdo a las estadísticas. Ahora, el número de paraguayos es ínfimo en relación con los 2 millones de argentinos. Sí, claro. Y incluso el tercer mercado para Uruguay son los uruguayos residentes en el exterior, numéricamente. Primero Argentina, segundo Brasil, tercero los uruguayos. Cuarto son los chilenos y después el resto de América, y luego viene Europa, que son alrededor de 160, 170.000 al año. Benjamín, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte por el tema de las cianobacterias, que también nos preocupan mucho. ¿Qué pasará? No se sabe, es un poco incierto. ¿Hay preocupación por parte del Ministerio? El Ministerio lo ha venido siguiendo junto con los organismos que tienen competencia directa. Sí. Desde ese punto de vista, aparentemente, hasta el momento, en los monitoreos que hay, no se están dando las mismas condiciones del año pasado. Ni en temperatura del agua, ni en volumen de agua, ni en las corrientes de viento que frenaron la evacuación de las aguas que venían. Ahora, por otro lado, ustedes vieron que incluso el propio presidente de la República le presentó, o le está presentando al próximo presidente, la necesidad de tomar algunas medidas con relación al Santa Lucía en particular para la prevención. El Uruguay, su mayor problema lo tiene en la erosión de suelos desde hace décadas. Desde ese punto de vista, se le ha sumado un poco algunos elementos de la explotación agroproductiva del país, pero por el momento no han aparecido las mismas condiciones y hay que estarlo monitoreando permanentemente y investigando para ver cuáles son las potenciales salidas y tomar las medidas que se hagan necesarias. Así te despedimos, cruzando los dedos. Que no haya cianobacterias, porque qué frustración estar en un lugar de veraneo y no poderse bañar. Muchísimas gracias, Benjamín Liberov, por acompañarnos esta tarde. Al contrario, un gusto, y al mismo tiempo aprovecho para desearle a ustedes y a sus afectos el mejor de los fines de año y comienzo del 2020. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, nos vamos para exteriores, nos vamos con Pipe, porque se está realizando